l'estat espanyol sobre la necessitat de tenir unes acreditacions per fer de mediador, tant per part del Ministeri de Justícia com de la pròpia Generalitat de Catalunya, i el Col·legi va engegar ja fa més de 2 anys una formació que fins i tot era més completa pel que fa al nombre d'hores i temari a la que s'exigia per estar acreditat en aquests registres, i a partir d'aquí s'ha iniciat una dinàmica al voltant de, amb l'eix de la formació, que el col·legi sigui també una de les entitats de referència en promoure, en aquest cas, professionals, acreditar professionals en l'àmbit de la mediació. A l'estiu d'aquest any, 2015, de l'any passat, millor dit, es va crear en el Col·legi d'Economistes per la Junta de Govern un grup de treball de mediació que vam incorporar persones que havien tingut aquesta formació, que estaven acreditades per fer de mediadors i que tenien voluntat d'iniciar o de promoure actuacions en mediació. Jo crec que l'acte d'avui és una molt bona excusa, un molt bon argument per fer una sortida de les activitats d'aquest grup de treball de mediació. Els que sou col·legiats, que jo crec que sereu la immensa majoria, a través de la web i de la informació del col·legi que tots rebem, podreu entrar a la pestanya d'aquest grup de treball i veureu les activitats, els objectius que té, i per tant jo crec que a partir d'aquí hi haurà una comunitat virtual, com altres comissions, en els quals els professionals interessats en això, el que us demanarem és molta participació, perquè és un tema, com veurem, crec que ja m'avanço una mica el que farem avui, és un tema relativament nou i que encara hi ha moltíssim per fer. Avui comptem amb aquesta jornada amb 3 persones de 3 àmbits molt diferents. En primer lloc, un magistrat, que és una persona que ens coneix molt, que és el Raúl García Orejudo, magistrat i jutge del mercantil número 7 de Barcelona, i que ens aportarà la seva experiència en aquests mesos de mediació, com estan organitzats els jutjats de Barcelona, com ho resolen, etc. Jo crec que és una sessió molt pràctica, que les converses que he tingut amb ell també ens plantejarà preguntes, perquè ells també estan en una fase molt inicial. Després està la Maria Lluïsa Bautista, que és una persona col·legiada aquí a Barcelona, a Catalunya, i a Salamanca, i que és una persona que, ja ho explicarà ella millor, però que té molta experiència en temes de mediació concursal i també en algunes mediacions mercantils. I el Lluís Casado, que també ha sigut un professor i una de les persones artífex de posar en marxa aquest grup de treball de mediació al Col·legi d'Economistes de Catalunya, que no sé què ens farà, perquè ell diu que ha pensat i que vol provocar una mica. Per tant, jo crec que ens donarà una visió, ja li dic que ho fes el tercer, perquè depèn el que ens digui, potser no sé si ens desanimarem o ens animarem massa sobre, m'ha donat alguna pista, la complexitat que té avui el món empresarial i les relacions internes i externes de les organitzacions i com la mediació pot ser una eina a tenir en compte o a considerar amb aquesta complexitat creixent que estem tenint a la nostra societat. Jo, abans de donar-los la paraula, després el meu paper ja s'ha acabat, és a dir, que era explicar que això era el primer acte dins del Dia Europeu de la Mediació del grup de treball de mediació recentment constituït al Col·legi d'Economistes, però quan se'm va encarregar una mica que coordinés inicialment aquest grup de treball, vaig començar a llegir coses, és a dir, i llegir moltes coses, sobretot en l'àmbit de la Unió Europea, que és el nostre marc de referència. I no us faré ara una síntesi, ni faré, de moment, un article, ni un compendi de les coses que més o menys he pogut entendre. No és l'objecte de la jornada d'avui, però el que sí que hi ha un consens amb aquesta heterogeneïtat de legislacions, d'enfocaments, etc., que jo crec que amb les intervencions que ens venen ara ens donarà peu en aquest moment que estem ara de construir aquí a casa nostra un marc per promoure la mediació, doncs amb algunes coses que crec que poden ajudar, a més a mi m'han ajudat per preparar aquesta
aquests ponents, els temes i situar una mica el contingut d'aquesta jornada, no? I jo començo amb una idea que surt sempre a tots els escrits, a tota la legislació que he pogut veure, a totes les intervencions, que la mediació és una resposta molt eficient des del punt de vista econòmic a la resolució de conflictes. Val? Si la resposta eficient és la mediació, potser les preguntes que ens hauríem de fer és per què no funciona més la mediació o com hauria de funcionar la mediació. Perquè si ja sabem que és una resposta, la resposta és positiva, potser el que ens hem de fer són les preguntes per promoure justament una utilització molt més important de la que tenim, que és molt escassa, de la mediació. No? Llavors, sobre les preguntes, en una societat com la nostra, que no està amb valors, amb experiència, amb pràctica, acostumada a la mediació, és a dir, que la resolució de conflictes s'ha resolt des de fa molts i molts anys i moltes dècades a través dels jutjats, les preguntes que ens hauríem de fer és com poder divulgar la mediació com una eina eficient, com una eina molt més usual per a la resolució de conflictes amb els principals operadors, siguin les administracions públiques, amb tot el que suposa la legislació o els poders públics, més que administracions públiques, els poders públics, les pròpies administracions públiques amb la contractació que tenen amb tercers i entre elles, operadors jurídics com és els propis jutges, els advocats, les parts que intervenen amb els conflictes i sobretot en un àmbit com el Col·legi d'Economistes, les empreses. No? És a dir, perquè nosaltres, com a economistes, i un dels focus més importants que crec que podem tenir amb la mediació és el que anomenem la mediació mercantil, que no únicament, però fonamentalment, fa referència als conflictes entre les empreses. Aleshores, dins el rol del que anomenem els poders públics, les preguntes és, escolta, per què no s'obliga a que hi hagi mediació? I aquí seria la primera pregunta. És a dir, tenim alguna experiència internacional, concretament la italiana, que està pautat, està regulat, que per determinats conflictes, no únicament en l'àmbit mercantil, és preceptiu, és obligatori haver intentat la mediació abans d'anar al jutjat. Primera pregunta. La segona és per què no les administracions públiques són més actives i incorporen ja més enllà, sobretot les administracions públiques, en l'àmbit d'empreses públiques, organismes autònoms, és a dir, allò que està subjecte a dret privat, no tant a dret administratiu, la pràctica de la resolució de conflictes amb els seus proveïdors o clients amb la mediació. Seria també una eina, pregunto, la poso sobre la taula, per promoure la mediació. Per què no hi ha incentius a les parts perquè busquin la mediació? Això també amb algunes experiències europees hi ha, no? És a dir, el fet de que tu hagis intentat una mediació ja es veu, si al final no es resol per una via no judicial, com un element positiu de que tu ho has intentat i no ho has pogut assolir. Per tant, tot el tema d'incentius jo crec que és un tema també interessant. No? Clar, tot això és abans d'anar a la judicialització, però jo crec que les experiències que veurem, i sobretot per part del magistrat, és quan les parts arriben a un conflicte judicial, van a buscar una sentència, també hi ha tot el tema de la derivació a la mediació. És a dir, no has d'esperar la sentència, sinó que hi ha o poden haver sistemes de derivar conflictes que inicialment s'han plantejat per buscar una solució judicial que per part del jutge deriva a intentar que la solució judicial no sigui el camí. Aleshores aquí hi ha un debat que crec que l'experiència, encara que sigui molt limitada dels magistrats o dels jutjats de mercantils de Barcelona, jo crec que hi ha dos grans models. No? Un, pautar, estic pensant, per exemple, en mediacions laborals, que és on s'ha avançat més, allò que és mediable,
en funció del tema o de les característiques del conflicte i allò que no ho és. Clar, mediació mercantil, aquest criteri és vàlid o no? Si fos un criteri vàlid, podríem pautar i dir, per exemple, els conflictes societaris. Doncs, escolta, aquests, com hi ha persones, hi ha parts, que aquests inicialment puguin ser buscar la mediació. Jo tinc la meva opinió, però m'imagino que per part de l'experiència que hi ha als jutjats, doncs potser la podem contrastar amb tots vostès. O buscar, en funció de la informació que rep el jutge, o el magistrat en aquest cas, de dir, home, aquí, amb la demanda, amb les proves, amb la informació que tinc, home, jo crec que aquí sí que pot haver una solució no judicial. Llavors aquí és un rol de molt protagonisme per part del jutge que ell, en funció d'una determinada informació, determina ja no tant en funció de la matèria, sinó de la informació que disposa amb l'audiència prèvia, les fases inicials del procediment judicial, sense, entenc, aturar el procediment judicial, que pot ser molt llarg, per dir, home, escolti, busquin aquí vostès una solució, perquè probablement amb la informació, amb els arguments que hi ha per part de les parts, és possible trobar-ho. És a dir, hi ha un rol molt més actiu. Això és una mica jo el que he pogut veure que passa a països com França i Holanda, crec recordar. És a dir, que és el jutge el que es converteix molt en un promotor de la mediació. És a dir, la vetlla, fa tot un cert seguiment. Arribats amb aquestes preguntes, ara aniríem a l'oferta. Això són preguntes de demanda, com fer-ho, com tenir més mediació. És a dir, què passa amb els mediadors? Com han de ser els mediadors? Superexperts? Estar acreditats i ser coneixedors d'aquest procediment judicial en els segons casos o no judicial quan són temes més de negociació? Quina formació han de tenir? Quina experiència han d'acreditar? Perquè com es nomenen els mediadors? En funció de com estructurem aquest sistema, és a dir, han d'estar en una llista i una llista seqüencial? Tenim experiències d'això. Sembla que és una mica la mediació, el sistema que s'ha començat a instrumentar a Espanya és aquest, i fins i tot a la Generalitat, amb el que ens han explicat, és un sistema molt seqüencial. O bé s'ha d'anar per especialitats, o bé és el jutge, si té un paper més actiu, el que ell ha d'identificar i trobar-se còmode des del punt de vista del seu coneixement, perquè aposta per la mediació per aquest professional. O és una decisió només del jutge i també les parts han de poder dir la seva sobre el mediador. En funció de les solucions o de les respostes a aquestes preguntes, el perfil del mediador, la formació del mediador, el rol d'entitats com són els instituts de mediació, el propi col·legi d'economistes, que és molt diferent. I per tant jo crec que aquestes són algunes de les preguntes, espero que no totes es puguin contestar avui aquesta tarda, però crec que comencen a ser rellevants, importants, per desencallar una mica aquesta activitat de mediació, que repeteixo, la resposta és unànime, tothom creu i està convençut que la mediació és un sistema molt eficient, però sobretot en alguns països, i aquí el nostre va molt a la cua, doncs no acaba de desencallar. Bé, acabo una mica per dir que jo crec que les tres intervencions d'avui, la del magistrat amb la seva experiència, la d'una professional molt experta en temes de mediació concursal i també en mediació mercantil, i aquesta visió una mica més, no sé si dir-ho així, amb una certa distància, però posant-li una base més crítica del poc funcionament que està tenint la mediació i de les perspectives, és una mica el que hem pretès amb aquesta jornada. Doncs el funcionament serà donar-los 15-20 minuts a cadascun d'ells i aleshores que hi hagi també un torn de paraules o de preguntes o de reflexions per part dels que estem aquí i que estan també a les seus de Tarragona, Lleida i Girona, que ja veurem si la telemàtica o la informàtica no ens falla, perquè estarem connectats per rebre alguna de les seves preguntes que s'està visionant aquesta jornada de divulgació. Moltes gràcies i cedeixo la paraula
amb el Raúl García Orejudo, que ens iniciarà, diguem, la part realment important, que és el contingut. Gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al colegio por la invitación y gracias a ustedes por venir. La verdad es que bueno, es curioso cómo ver que una jornada de promoción y divulgación de una materia que está empezando, que es tan incipiente como es la mediación en el ámbito que nos ocupa hoy, que sería la más centrada de la mediación concursal y la mediación mercantil, requiere por una parte de toda una semana, hoy un día, para tratar de promover y que la gente conozca y que la gente se anime, y por otra parte hace que en una sala como esta nos reunamos tanta gente, que esté llena, prácticamente llena, lo que dice mucho del interés que suscita esta materia o esta parte de la actividad profesional. Mi intervención, 15-20 minutos, creo que es mucho. Es tan directamente proporcional a mi experiencia o a la experiencia que tenemos en los juzgados mercantiles, que es muy escasa. En materia de mediación, tanto la parte de mediación concursal, que es un poco mayor, como la parte de mediación no concursal, que podemos distinguirlo de esta manera, es muy escasa. Empezando por esta última, por la mediación no concursal, lo que tenemos en la actualidad, y al margen de todo lo que se puede hacer, y sé que existe por parte tanto del Consejo General de Poder Judicial como parte del legislador europeo, el legislador español, una clara intención de promover la mediación. Lo que tenemos es un acuerdo entre el Consejo General de Poder Judicial y la Cámara de Comercio de Cataluña, acerca de una posible derivación de mediación por parte de los juzgados mercantiles de Barcelona a la Cámara de Comercio, para que la Cámara de Comercio sea quien elija a un mediador en el asunto no concursal que el juez considere que puede ser sometido a una mediación. Y yo lo he comentado estos días con mis compañeros a ver qué es lo que se había hecho, quién había remitido a mediación, y solamente dos, que sepamos, dos casos en los últimos años en los juzgados mercantiles de Barcelona han sido remitidos a mediación, a una mediación mercantil no concursal. Con lo cual eso dice mucho de cómo estamos. En esta materia pues estamos muy verdes, muy pez. Necesitamos más jornadas como esta, desde luego, y un mayor impulso por parte de todos para lograr, creo que es un objetivo correcto y adecuado, que son los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el mundo anglosajón muy desarrollados y desde luego en España escasamente potenciados. Nos falta cultura de mediación y nos falta a todos. Creo que nos falta a los jueces, y hago una autocrítica. Falta también a los colaboradores del ámbito de la justicia, abogados en particular. Creo que muchos abogados pues, podrían intentar llegar a plantearse la cuestión de la mediación en asuntos, en conflictos concretos, ya no solo antes de llegar al procedimiento judicial, sino una vez que se está en el procedimiento judicial y a la vista de las respuestas o alegaciones que ofrece la otra parte del conflicto, tratar de potenciar la mediación en el marco que nos ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil para las mediaciones no concursales nos ofrece un marco muy estrecho, que es la posibilidad que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil de que el juez sea proactivo en el intento de alcanzar un acuerdo entre las partes. Es el momento de la audiencia previa para un tipo de procedimiento, que es el procedimiento ordinario, y en el momento del juicio para el otro tipo de procedimiento, que es el procedimiento verbal. Es un momento en el que ya ambas partes han expuesto sus alegaciones a través de sus escritos de demanda y de contestación. Es un momento en el que el juez ya tiene conocimiento de cuál es el conflicto y es un momento en el que el juez puede observar, realmente absorber la posibilidad de que ese conflicto pueda ser derivado a una mediación mercantil, dependiendo del tipo de asunto de que se trate, y efectivamente derivarlo. Y para esa derivación se necesita que ambas partes estén de acuerdo, porque si no, no estaríamos hablando de una verdadera mediación. De esta parte de la mediación no concursal, creo que en el ámbito mercantil existen posibilidades. Existen posibilidades
por una parte, en aquellos supuestos en los que exista un conflicto en el ámbito de empresas familiares. No es que la mediación nos vaya a llevar, como la mediación familiar, aspectos psicológicos de buena relación entre los miembros de la familia, que son socios administradores de la empresa. No es tanto por ahí. Hablamos de dinero, hablamos de una mediación seguramente económica y seguramente jurídica también. Y en el ámbito de la impugnación de los acuerdos sociales puede ser un ámbito bastante importante para tratar de potenciar la mediación mercantil. Se ha de tener en cuenta que la materia de la impugnación de los acuerdos sociales ha sido reformada recientemente en el año 2014 y ha elevado el listón de asuntos esenciales, de asuntos importantes para que puedan ser conocidos y resueltos por el juez a través de la impugnación de determinados acuerdos sociales, elevando ese listón de determinados supuestos que antes, con la legislación anterior, podían ir directamente al juez, que sin hacer filtro previo, más que el final de la sentencia, podía dictar sentencia. Ahora, con ese listón, esa parte que quedaba de supuestos, de conflictos entre sociedades o en el marco de una sociedad, entre socio minoritario, socio mayoritario, etcétera, puede ser resuelta a través de la derivación a una mediación. Pero también existen otros ámbitos. Creo que es un campo por explorar el ámbito de la cuantificación de los daños y perjuicios. En muchas ocasiones vemos como conflictos que se nos presenta como un gran conflicto jurídico y tenemos que resolver jurídicamente muchas dudas y muchas situaciones y alegaciones que se nos plantean. En realidad la discusión es económica y la realidad de la discusión es de cuantificar unos daños y perjuicios que una parte considera que se han provocado bien por un daño emergente, que una infracción de un derecho de propiedad industrial, de propiedad intelectual o por competencia desleal puede haber producido una parte, y el lucro cesante, las ganancias que haya dejado de obtener como consecuencia de esa infracción. Y esa parte puede ser un campo también importante para el cual o a través del cual pueda introducirse la mediación en los juzgados mercantiles. Y esto me enlaza con otra reflexión que venía haciendo para preparar esta jornada, o pensando un poco la mediación y cómo podía potenciarse en el ámbito de los juzgados, y es enlazar, y tal vez el legislador por ahí puede tener un campo importante por explorar, enlazar la mediación y la pericial. Como decía antes, la mediación no se puede imponer, pero ambas partes de un procedimiento no concursal, un procedimiento declarativo, ambas partes pueden estar de acuerdo, y en muchas ocasiones están de acuerdo, en la necesidad de que se nombre un perito que pues, técnicamente resuelva sobre la base de sus conocimientos científicos, técnicos, etcétera, de las que el juez carece, resuelva ese conflicto. Y esa puede ser una manera. Si ambas partes están de acuerdo en que se nombre un perito judicial, ¿por qué ese perito judicial no podemos establecer, o no puede establecer el legislador, una especie de mediación que se lleve a cabo por parte de ese perito? Yo en muchas ocasiones, antes de estar en un juzgado mercantil, me lo planteaba con los pleitos de obras. Los pleitos de obras en los que, pues una parte decía, no, esto es una grieta, la otra parte, esto es una fisura, y yo no tengo ni idea de lo que es, porque no soy arquitecto, no soy arquitecto técnico. Y yo me lo planteaba, el perito me lo dirá. El perito de una parte me dirá una cosa, el perito de otra parte me dirá otra. Y aquí hay un profesional que puede ser el perito judicial, le hace mediador, que me pueda decir, o les pueda decir a las partes, acercar a las partes, reunirse con las partes separadamente y luego conjuntamente, miren, esto yo creo que es así, razonablemente esto puede ser de esta manera, y técnicamente creo que puede ser de esta manera, esta solución. Y esa vía de la pericial creo que puede ser una vía importante para introducir la mediación. Bueno, ya veremos qué es lo que nos dice el legislador. Por otra parte, tenemos la mediación no concursal. La mediación no concursal, la experiencia es algo mayor. Desde el año 2015, según las estadísticas de Refor que he imprimido, que nos ha proporcionado el colegio, hasta octubre del 2015 creo que en España había unos 250 acuerdos extrajudiciales de pago iniciados, unos 50 hasta octubre en Cataluña,
y cuadra con las estadísticas que manejamos en Barcelona. Las estadísticas que yo he sacado de mi juzgado son unos 25 aproximadamente en mi juzgado, con lo cual en el otro juzgado, que es el juzgado 3, los dos especializados, el 3 y el 7, en concurso consecutivo, tendremos unos 50 concursos consecutivos que provienen, como saben, del acuerdo extrajudicial de pagos, que es el que plasma el procedimiento de mediación concursal, a través del cual el mediador concursal va a realizar su tarea de mediación con las partes. Como saben, la tarea del mediador concursal, Marisa podrá hablar más de esto con posterioridad, verdaderamente no es una mediación, en el sentido de que se impone a una de las partes, que es el acreedor. El deudor va al mediador y dice, bueno, voy a iniciar este procedimiento, y el acreedor se encuentra con un procedimiento de mediación, y además se impone la solución. El mediador impone la solución, incluso algunos arrastrándolos, como son los privilegiados, a esa solución final. Con lo cual, verdadera mediación no es, aunque sí que tiene muchas características de una auténtica y verdadera mediación. Por parte de los juzgados mercantiles, la mediación concursal, desde siempre hemos dicho que nos parecía una buena manera de, por una parte, ser un sistema alternativo de resolución de conflictos. En este caso, el conflicto es la insolvencia, la situación de insolvencia. Era, o es, y sigue siendo, y puede seguir siendo, una buena manera de reestructuración. Una buena manera de lograr la reestructuración de deudas a través de los mecanismos que ya el legislador ha equiparado, los del convenio concursal con los del acuerdo extrajudicial de pagos, y a través de las posibilidades de contenido de acuerdo extrajudicial de pagos que ya ha diseñado el legislador más abiertamente y de manera más flexible. Eso es una opción. Pero seamos realistas, lo que estamos viendo los juzgados mercantiles es que de los 50 procedimientos de concurso consecutivo, el 90 y tantos % es concurso consecutivo de persona natural. Y la mayor parte de estos concursos consecutivos, por no decir el 100%, están orientados al 178 bis. Es así. Con lo cual parece que la conclusión que se puede extraer de todo esto es que ciertamente la mediación concursal y el acuerdo extrajudicial de pagos, por la experiencia que estamos teniendo hasta este instante, es que está siendo utilizado como vehículo indispensable. En algunos casos hay una opción de exoneración del pasivo insatisfecho que permite no acudir o no haber acudido previamente al acuerdo extrajudicial de pagos, pero hoy por hoy es un requisito muy importante para obtener una exoneración de pasivos insatisfechos del artículo 178 bis. Y está bien, es una buena manera de incentivar la mediación concursal, porque esta fase previa, este capítulo previo, esta solución amistosa a través del mediador concursal de esa situación de insolvencia puede solucionar mucho más que una liquidación y que una pretensión de exoneración. Y eso a pesar de que, como digo, desde los juzgados mercantiles hemos desde el principio tratado de impulsar la mediación concursal por dos vías, flexibilizando interpretaciones para que se puedan acudir al mayor número posible de acuerdos extrajudiciales de pago, flexibilizando interpretaciones a la hora de la tramitación de los concursos consecutivos y flexibilizando interpretaciones, aunque aquí estamos más encorsetados, del artículo 178 bis como medio para incentivar el acuerdo extrajudicial de pagos y la mediación concursal. Finalmente, de la no concursal, también nuestro espíritu es tratar de obtener una mayor pedagogía de mediación, tratar de hacer una mayor pedagogía hacia la mediación con los abogados y las partes en los asuntos no concursales que tenemos que hacer frente a través de esas vías y en ese tipo de procedimientos. Bueno, por mi parte, mi visión de la escasa experiencia que tengo es la que he expuesto. Luego, con posterioridad, si queremos o si quieren introducir algún tema ya en concreto o alguna inquietud, podemos debate. Lógicamente, yo estoy abierto a cualquier comentario. Pues muchas gracias. Y Marisa, a ver si soy capaz de identificarte. Sería. ¿Este está bien? Este, sí.
pero en la inicial, este que está aquí, ese es en la inicial, arriba, y nos han dicho que aquí se abre. Ahí se abre para toda la pantalla. Vale, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho la amable invitación que me han hecho de parte del Colegio de Economistas de Cataluña. Es un honor para mí poder estar aquí esta tarde. Y bueno, yo ya lo han comentado en la presentación, soy colegiada de este colegio también, y porque pertenezco al despacho de ALOS, Abogados Economistas de Barcelona, pero también tiene sede en Salamanca y es donde habitualmente yo resido. Entonces, bueno, pues en Salamanca no sé la razón, quizá porque tiene una fábrica de letrados, pues está siendo muy, muy activa en temas de mediación concursal y tenemos pues bastante casos, pero se da la paradoja de que la lista de mediadores concursales pues es muy, muy corta. Y entonces pues han recaído sobre mí pues bastantes nombramientos, tanto de persona física, de notario, como de registrador mercantil. Bueno, entonces aunque mi experiencia es enfocada hacia esta mediación concursal, sí que me dijeron, hablando de las jornadas, pues que hablara un poquito más de la mediación en general, y he traído unas diapositivas, voy a hacer una breve exposición comparando un poco los principios de la mediación y la mediación concursal. Y bueno, antes de empezar con las diapositivas, los datos que yo manejo del registro público concursal, estos son a fecha de 31 de diciembre, pues es que hay en España 398 mediaciones, que serían 74 de Cataluña, de Cataluña 88, 74 son de Barcelona. Y después pues estaría Valencia con 56, Madrid con 55 y luego ya tenemos a Salamanca. Así que bueno, para ser una ciudad pequeña de 200.000 habitantes pues tenemos muchas. Bueno, entonces pues realmente la mediación es una oportunidad que nos llega, profesional. Este es el título de la jornada que nos habían dado para hoy. Bueno, pues en relación con la regulación normativa de la mediación civil y mercantil, es la Ley 5/2012, donde se regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Posteriormente, un reglamento desarrolló algunos aspectos, el 980/2013. En esta ley que acabo de citar, la Ley 5/2012, encontramos el concepto de la mediación. En el artículo 1 se define diciendo que mediación es aquel medio de resolución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Gracias. El modelo de mediación que se establece con esta normativa se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la actuación de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes. Es decir, que la figura del mediador es esencial, pues es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes. En la mediación concursal, que la llamamos mediación concursal, la conocemos así, pero realmente el título 10 de la ley concursal la llama Acuerdo Extrajudicial de Pagos. También la ley se conoce como Ley de Segunda Oportunidad. Pues aquí, en el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, lo que se pretende es que el deudor y los acreedores alcancen un acuerdo de pago con la intervención de un mediador concursal. Veremos más adelante los principios por los que se rige y cómo se respetan en la mediación concursal. Fue la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, se conoce como la Ley de Emprendedores, quien reguló el acuerdo extrajudicial de pagos e introdujo por primera vez la figura del mediador concursal. Esta ley preveía la mediación concursal, pero no era de aplicación a la persona física y resultó muy poco utilizada en la práctica. No cabe aquí en esta ponencia explicarlo, pero prácticamente no hubo ningún caso, muy pocos, de mediación concursal.
La normativa en vigor respecto a la mediación concursal o acuerdo extrajudicial de pagos es la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Entre medias, de la Ley de Emprendedores y esta Ley 25 tuvimos en vigor un Real Decreto desde febrero de 2015, desde el 28 de febrero, hasta que en 28 de julio pues, se aprobó definitivamente esta Ley 25, que es a la que nos tenemos que sujetar en este momento. Bueno, en su preámbulo, esta ley nos habla de su objetivo y nos dice que no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación, que es que una persona física, a pesar de su fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y se introduce un mecanismo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código Civil, que como todos saben, pues dice que el deudor responderá de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Esta modulación, lógicamente, debe coexistir con la legítima protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor. El deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace. Y como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural, lo que nos comentaba el magistrado, el 178 bis. Bueno, respecto a los principios de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la ley que hemos mencionado desarrolla en el artículo 6 hasta el artículo 10 los 5 principios que se deben observar, que son la voluntariedad y libre disposición, la igualdad de las partes, imparcialidad de los mediadores, la neutralidad, la confidencialidad y la disposición de las partes del proceso. Estas deciden cómo van a desarrollarse. Respecto a la voluntariedad y libre disposición, la mediación es voluntaria y ninguna de las partes puede ser obligada a permanecer en el proceso. Esto es lo que nos dice la Ley 5/2012. ¿Qué nos ocurre en el acuerdo extrajudicial de pagos? Pues verdaderamente el deudor viene voluntariamente, acude al notario o al registro mercantil, pero el acreedor pues a veces puede ser que no tanto. El acreedor es convocado a una reunión a la que si no acude puede ser sancionado con la subordinación de su crédito en caso de concurso consecutivo. Y siempre tiene una vía de salida para que no se le subordine, es que haya mostrado su aprobación o su rechazo. O sea que en parte está obligado, pero también tiene vías de salida desde mi punto de vista. Por otra parte, otra cosa que ya se ha comentado aquí, sí que es verdad que puede quedar vinculado al acuerdo por extensión subjetiva, dependiendo de unas mayorías, tiene que ser el 80%, podría ser arrastrado y obligado a aceptar el acuerdo. En el segundo principio de la mediación mercantil, civil y mercantil, la igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. En el acuerdo extrajudicial de pagos, por supuesto, se debe garantizar también la igualdad de las partes y debe existir la imparcialidad del mediador. Yo creo que la igualdad de las partes está bastante garantizada, bastante equilibrada por el mismo procedimiento. El mediador recibe una solicitud de nombramiento, ahora ya a través de un formulario que entró en vigor este lunes, el día 18, y una vez que comprueba la existencia y la cuantía de los créditos, realiza una convocatoria de reunión a los acreedores en un plazo que viene marcada por la ley. Y después debe enviar una propuesta que debe haber sido formulada por el deudor o al menos aceptada por este, y en unos plazos que también vienen marcados por la normativa, debe recibir de los acreedores las propuestas de modificaciones. Entonces, remite finalmente la propuesta definitiva aceptada por el deudor y todo eso se realiza antes de la reunión. Algunos acreedores ya habrán podido en todo este trámite aceptar o rechazar la propuesta. Pero bueno, se ve que es un ten-con-ten, que las partes van equilibradas. Respecto a la imparcialidad,
Por supuesto, el mediador está obligado a observarla. Hay veces, pero de eso se da también en todo tipo de mediación, que resulta más fácil y otras veces más difícil. Es más fácil observarla cuando tienes a una persona, pues un acreedor ordinario, que puede ser una pyme o un autónomo, estás hablando de un pago y también para ellos pues puede ser un drama, ¿no? Detrás de todas las mediaciones concursales tenemos un drama personal o familiar. Es más difícil la imparcialidad pues cuando tienes enfrente una entidad financiera. Hay muchísimas entidades financieras en las listas de mediación concursal. Yo no sabía ni que existían. No sé si son verdaderas entidades financieras, pero bueno. Y con unos intereses pues de usura. El tercer principio sería el de la neutralidad. Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que se permita a las partes en conflicto alcanzar un acuerdo por sí mismas. Bueno, aquí mi comentario sería que en la mediación concursal la parte deudora está obligada a hacer una propuesta de pago, por lo cual puede hacernos pensar que esto estaría más cercano al convenio que a la mediación. Yo creo que aquí la clave para la neutralidad sería quién formula este acuerdo, quién formula esta propuesta. Si es una persona física natural que ha venido a través de un formulario, pues es difícil que la formule ella y tendrá que formularlo el mediador. Si es una persona que tiene representación letrada, pues será mucho más fácil que la formule directamente con sus letrados y el mediador pues la va a tramitar, no la va a formular. Entonces, en ese caso habrá mayor neutralidad. Respecto a la confidencialidad, la obligación de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes intervinientes, de modo que no podrán revelar la información obtenida en el procedimiento. Esto de acuerdo con la Ley 5/2012. En mediación concursal, ¿qué nos pasa? Pues lógicamente el mediador debe respetar el principio de confidencialidad, pero el acuerdo extrajudicial de pagos no se desarrolla entre cuatro paredes, como ocurre de un despacho, como suele ocurrir con la mediación en asuntos civiles y mercantiles, y de allí no sale nada, sino que generalmente se envían comunicaciones por vía email. Entonces, y muchas veces pues, a las direcciones que ha proporcionado el deudor, pero que después el acreedor modifica, porque tiene el medio externalizado, porque se honra la asesoría jurídica del banco. Entonces, bueno, por el tipo de deudores o el tipo de mediados, pues la confidencialidad de los acreedores ya no está tan fácilmente garantizada. Pero el tema de la confidencialidad presenta para el mediador otra cuestión, que en parte ha sido resuelta en la Ley 25/2015, y es el concurso consecutivo. Se dice que en el artículo 242 que la confidencialidad dejará de regir, este principio, para el mediador concursal que continúe con las funciones de administrador concursal. Claro, cuando le nombran, pero y antes, toda esa fase en la que el mediador debe preparar, solicitar y preparar toda la documentación, que además es muy extensa, para solicitar la mediación, el concurso consecutivo. ¿Cómo se hace ahí para guardar la confidencialidad? Todos estos son los informes que debe presentar el mediador concursal para solicitar el concurso y ser nombrado administrador concursal. Yo tengo ya varios concursos consecutivos declarados y he optado por pedir la exoneración de la confidencialidad desde que insto el concurso. Algunos magistrados me lo han concedido y otros no. Así no sé qué opinión tendrá, pero es que es un periodo difícil para mantener la confidencialidad y cumplir con todas las exigencias. Bueno, respecto al quinto principio, la disposición de las partes del proceso, estas deciden cómo va a desarrollarse. El desarrollo del acuerdo extrajudicial de pagos viene establecido en el título 10 de la ley concursal, con unos plazos rígidos que marcan las fases del proceso. Las partes no deciden cómo va a desarrollarse, pero yo creo que estamos ante un procedimiento que tiene que ser flexible. En concreto, tengo un caso en el que se desconvocó la reunión porque no se llegaba a un acuerdo. La entidad financiera principal dijo que no se iba a presentar, pero luego siguieron las negociaciones con esta. Estamos fuera de plazo,
todo el mundo quiere el acuerdo, entonces estamos intentando ser flexibles. Yo he hablado con el registrador mercantil y a mí me ha dicho que él estaba por la labor de llegar al acuerdo, que no tiene problemas porque estemos fuera de plazo, que bien, que hemos seguido los plazos, hemos seguido las pautas, pero si se puede alcanzar un acuerdo, ¿por qué vamos a ir por un tema de semana arriba, semana abajo, vamos a ir a un concurso, ¿no? No tiene ningún sentido. Todos los plazos están regulados en la ley, pero bueno, yo pienso que todas las partes tienen que ser flexibles. Y bueno, ¿qué tipo de personas están siendo los solicitantes? Pues la persona física natural, consumidores, que se evita denominarlos así en la ley porque tratarse de una normativa estatal, mientras que las competencias sobre consumo residen en las comunidades autónomas. En muchos casos son personas sobreendeudadas o familias que por problemas de paro no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o compraron una casa demasiado cara para sus ingresos, no se han cumplido las previsiones. Existen otro tipo de personas que son la persona física empresario o la persona jurídica que también pueden acceder a esta solicitud de mediación o de acuerdo extrajudicial de pagos. Los empresarios, pues con negocios o actividades normalmente vienen que ya no son viables y a veces pues no se pueden encauzar. Y también tenemos a los fiadores y administradores de sociedades en concurso, que ahí pues nos cabe siempre la duda de si son persona física empresario, si son persona física natural, y tenemos ahí pues un problema, porque bueno, pues la tramitación no es la misma. Y también tengo alguna persona jurídica, vienen pocas personas jurídicas, pero sí que alguna ha solicitado acuerdo extrajudicial de pagos. Los presupuestos serían que el deudor persona natural esté en situación de insolvencia y que la estimación inicial de su pasivo sea inferior a 5 millones de euros, y en el caso de persona jurídica pues tiene que estar en estado de insolvencia, que cumpla los requisitos para poder declararse un concurso abreviado, que también menos de 5 millones de euros en caso de concurso consecutivo, tanto de activo como pasivo, y menos de 50 trabajadores. Y en este caso se dice también que dispongan de activos suficientes para los gastos propios del acuerdo. En persona física empresario y persona física natural no se dice esto. Antes sí se decía, se eliminó, pero bueno, esto es así. ¿Dónde deben hacer la solicitud? Pues la persona física natural la debe hacer en el notario de su domicilio. Si la hace en notario de su domicilio, es persona física natural, solo de las 5 opciones de propuesta del acuerdo, solo podría acogerse a las 3 primeras, que son quitas, esperas o daciones en pago. Para suspender las ejecuciones se realizaría una comunicación al juzgado de primera instancia. El concurso consecutivo, en caso de no llegar a acuerdo, se tramitaría en juzgado de primera instancia. Y los honorarios del mediador se calcularán también con una reducción del 70% sobre tarifa de honorarios de administrador concursal. En caso de persona física empresario y persona jurídica, la solicitud la harán en el registro mercantil. El acuerdo podría contener las 5 medidas contempladas en el artículo 236. La paralización o la suspensión de ejecuciones se realizará con una comunicación al juzgado mercantil. El concurso consecutivo se tramitaría, en caso de no haber podido llegar a un acuerdo, en un juzgado mercantil. Este podría ser de convenio o de liquidación. No lo he dicho antes, aunque lo tenía en la diapositiva. Si es de persona física natural, solo puede ser en un concurso consecutivo de liquidación. A la persona se le obliga, aunque luego vaya a pedir la exoneración, se le obliga a liquidar todo su patrimonio. Y el cálculo de honorarios sería con una reducción del 50% sobre la tarifa de honorarios de administración concursal para persona física empresario o 30% la reducción para persona jurídica. Termino rápidamente y bueno, pues sobre la sesión constitutiva, que es algo que en el curso de mediación sí que ensayamos mucho, cómo hacer la sesión constitutiva, muy importante, los requisitos, ¿no? Pues realmente no existe una sesión constitutiva propiamente dicha. Es posible tramitar un acuerdo extrajudicial de pagos sin que el deudor y los acreedores se hayan visto nunca o se hayan reunido nunca con el mediador, porque pues pueden, por ejemplo, llegar al acuerdo de forma escrita, ¿no? Aceptar el acreedor de forma escrita y ya no tendrían que reunirse. Podríamos decir que se trata de un sistema mixto entre la mediación presencial y la mediación online o por Internet.
En mi opinión, sí que se debe realizar una sesión constitutiva, o al menos intentar que se parezca lo más posible a una sesión constitutiva, aunque se realizará solamente con el deudor. Yo, desde luego, la experiencia que he tenido me dice que haga una sesión constitutiva y, en caso de persona física natural, le explique muy bien de qué se trata, sobre todo ahora que pueden venir con formulario y entonces no vendrán con representados del letrado, y aclarar con este deudor si verdaderamente su solicitud debe tramitarse por notario o debe tramitarse por el registro mercantil, porque ya hemos visto que las diferencias son claras y son importantes. Y bueno, pues te encuentras que yo me he encontrado un caso, pues ya en el notario aceptando la solicitud, y venía representado del letrado, el letrado le había dicho rápidamente, por la vía urgente, que tenía ejecuciones. Tú cuéntame solo lo de persona física, y resulta que era administrador en 5 sociedades. Bueno, pues aquello no se podía tramitar por notario, aquello no era viable por notario. Entonces yo sí que recomiendo hacer esta sesión y sobre todo pues con el deudor, persona física, que además vendrá menos informado, incluso hacerla antes del nombramiento y explicarle muy bien de qué se trata el procedimiento. Y bueno, en caso de deudor solicitante en el registro mercantil, pues normalmente se acepta, te llama el registrador, se acepta y luego haces la reunión. Y por último, ¿quién asume el coste del acuerdo extrajudicial de pagos? Pues en la Ley 5/2012 los costes serán por partes iguales entre los mediados, pudiendo pedir el mediador provisión de fondos. En la Ley concursal se exige, como ya hemos visto, el requisito a las personas jurídicas de que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. No se exige a las personas físicas, y lo que sí se dice es que en el concurso consecutivo, en caso de tenerlo que instar, los gastos propios del acuerdo se considerarían deudas contra la masa. O sea, en ese sentido se puede decir, si va a ir a liquidación, bueno, que se pagarían entre todos, porque si se cobran de la masa, pues lo que cobren como créditos contra la masa no llega a los acreedores. Y muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Y seguimos con la tercera presentación a cargo de Luis Casado. Sí, moltes gràcies. Bona tarda. Jo canviaré una miqueta la mirada. Aquí sembla que tots estem d'acord amb que la mediació és bona i tots estem d'acord amb que, encara que el producte és bo, doncs encara no ha trobat el seu mercat, o no ha trobat el mercat potencial que se suposa que pot tenir, no? I es poden fer moltes coses, certament. Ponents anteriors i fins i tot el presentador Jordi Conejos ja han apuntat unes quantes. Cal donar-la a conèixer, cal fer pedagogia, en alguns països la legislació pot ser més favorable, els prescriptors, particularment els operadors del sistema, doncs també tindrien molt a aportar. Es podria enllaçar la mediació a la pericial, moltíssimes coses que es poden fer, evidentment. Jo, per no repetir totes aquestes qüestions, he fet una mirada una miqueta des de la distància. I recollint una frase que ha dit en Jordi Conejos al començar, quan deia, escolta, si la resposta és la mediació, quina és la pregunta? Si estem convençuts que és una bona resposta, és perquè és una bona resposta davant d'alguna pregunta. La resposta òbvia amb això és que la pregunta és el conflicte, és la discrepància, és la controvèrsia, per descomptat. Però jo vull canviar una miqueta la pregunta. I si la pregunta que té com a bona resposta a la mediació no fos només el conflicte, sinó que fos la complexitat? I poso l'augment de la complexitat a la nostra societat i a la nostra vida econòmica com a primer factor, com a primera fortalesa amb el que podem basar aquesta promoció, si voleu, aquest màrqueting, si em permeteu l'expressió, de la mediació. Per descomptat que permet, o almenys potencialment permet reduir costos, per descomptat que permet un estalvi de temps, per descomptat que des del punt de vista de l'empresa a nivell d'imatge permet una gestió molt diferent que la tramitació judicial.
Per descomptat que comencem a tenir en altres àmbits que no són mercantils experiències d'èxit i una certa difusió de la mediació, especialment en els àmbits comunitaris i familiars, civils. També tenim febleses, per descomptat. N'hi ha una de molt important. A la nostra cultura, la tendència, el tarannà, no és negociador. Davant del conflicte, el primer que pensem a la nostra cultura és en solucions molt més radicals que no el procés de diàleg, el procés d'acostament, el procés de xerrar amb l'altre, el procés de buscar punts en comú. Tot això ens sembla una mica massa complicat. També en molts casos amb el món mercantil hi ha una dificultat seriosa que té a veure amb la simetria de poder entre els diferents actors. Asimetria que moltes vegades condiciona aspectes com la voluntarietat que la ponent anterior ha fet esment. I també m'ha agradat quan la col·lega ha dit fa un moment que la mediació ha de ser un procés flexible. Jo crec que una de les febleses amb les que podem acabar tenint dificultats és si acabem protocolitzant absolutament qualsevol moment o qualsevol etapa de la mediació. La mediació necessita, en certa manera, espais lliures. Perquè si la mediació és un procés en el que voluntàriament dos parts intenten arribar a un acord, aquest mateix concepte, ja m'explicareu com casa amb una protocolització radical de qualsevol d'aquests moments. Però en qualsevol cas això més o menys està dit. Jo voldria dedicar els minuts que se m'han concedit justament a què pinta la complexitat amb tot això. I en quina manera aquest suposat augment de la complexitat pot ser un factor a favor de l'expansió de la mediació. A veure, comencem per situar una miqueta. Què és una situació complexa? Una situació complexa sí implica, d'entrada, molts agents amb interacció mútua. Aquests agents tenen interessos diferents o punts de vista no coincidents sobre la situació. Tot això amb un procés de canvi constant, de canvi permanent, és a dir, va evolucionant rapidíssimament, i és una situació que fa molt difícil o no es deixa controlar fàcilment. En principi, una situació complexa és això. I quines conseqüències té això? Què passa amb una situació complexa? Doncs que té un alt nivell d'incertesa, que no es deixa analitzar fàcilment, justament per aquest canvi molt ràpid que dèiem abans. Per tant, no podem tenir en un procés complex un manual d'instruccions gaire clar o gaire detallat. No existeix a priori la solució bona, sinó que el que necessitem és crear un cert espai d'ordre, endreçar una mica la situació per poder construir acords. No estic parlant de mediació, estic parlant simplement del que és una situació complexa. Tot això, més enllà d'un discurs que queda molt bé, un discurs que té a veure amb la postmodernitat, què dimonis té a veure, us podeu estar preguntant, amb les situacions en les que podem pensar en la mediació. Conflictes o discrepàncies en temes de propietat intel·lectual, problemes, discrepàncies entre empreses per alguna qüestió que tingui a veure amb marques, dintre de les pròpies empreses, conflictes interns dintre dels equips, o entre departaments, conflictes societaris, l'empresa familiar amb aquesta intersecció de dinàmiques empresarials i personals, o, per descomptat, l'àmbit concursal, amb el que no insistiré perquè ja s'ha detallat profundament i no entrarem en el debat que amb alguns dels assistents a més hem tingut moltes vegades de si això és estrictament mediació o no és estrictament mediació. Doncs mireu, en aquest àmbit mercantil, tot aquell rotllo teòric de la complexitat ho notem en coses com les que teniu ara aquí. A nivell intern, la tendència és aplanar les estructures organitzatives. I aplanar les estructures organitzatives vol dir obrir espais d'incertesa perquè no està tan clar, com podia estar abans, qui fa què. Parlem constantment els darrers anys de lideratge compartit. Els models més actuals de lideratge ja qüestionen radicalment el lideratge carismàtic tradicional que fins fa relativament poc temps es considerava fonamental per a una organització. I per què
es qüestiona el lideratge carismàtic? Perquè justament un entorn globalitzat, com és l'entorn econòmic actual, depassa i molt la capacitat de qualsevol líder, per més carismàtic que pugui ser. Parlem d'empowerment. Empowerment és ni més ni menys que la cessió de capacitat de decisió fins a les últimes conseqüències a qualsevol nivell jeràrquic de l'organització. Molt més enllà de la delegació. Per tant, si traspassem la capacitat de decisió a la perifèria, evidentment podem tenir moltíssima diversitat interna dintre les organitzacions. Intel·ligència col·lectiva, la capacitat dels propis equips o de les pròpies comunitats per prendre decisions més vàlides, més intel·ligents que la d'una persona o un petit grup de persones. La mentalitat wiki. Entenem per mentalitat wiki, el model, la metàfora està en Wikipedia, les 1000 maneres actuals de col·laborar i competir al mateix temps que poden tenir les empreses al llarg de tot el planeta. El concepte de prosumidor, integració del concepte proveïdor i consumidor. Les xarxes internes i externes que caracteritzen molts dissenys organitzatius en aquest moment. La diversitat cultural, val a dir, la diversitat de marcs de referència que conviuen actualment a moltes organitzacions. La diversitat generacional. Diversitat al que fem poc esment, però que és importantíssima a l'interior de moltes organitzacions en aquests moments. Quan en una reunió conviuen gent de la generació digital, nadius digitals de veritat, amb gent que mal que bé fem esforços per no quedar fora del món digital, amb persones que clarament es veuen desbordades per aquesta situació, ens apareix un punt de complexitat, de diversitat, de discrepància radicalment diferent al que podíem tenir fa 4 dies. L'impacte de les xarxes socials, ara sí que em refereixo a Facebook, em refereixo a LinkedIn, en molts aspectes de la vida empresarial. La innovació. Innovació com a resposta, com a solució de competitivitat. Innovació, bàsicament, vol dir crear, vol dir fer coses diferents, vol dir explorar espais que no havíem explorat com a empresa. Per tant, vol dir incertesa. Finalment, i la llista podria ser molt més llarga, les organitzacions intel·ligents. Organitzacions que des de la utilització dels processos de gestió del coneixement o des de la utilització del Big Data tenen una capacitat de funcionament desconeguda fins fa poquíssim temps. Bé, aquesta llista sí que surt de l'argot empresarial. Per tant, el que estem dient és que si tot això és el que ens està passant a les organitzacions i tot això són factors d'augment de la complexitat, el que dèiem abans és el que caracteritza i caracteritzarà cada vegada més a la vida interior de les empreses i exterior de les empreses. I què succeeix en situacions de moltíssima diversitat, de moltíssima incertesa, en què molts punts de vista diferents han de confluir? Doncs succeeix que tenim garantida la discrepància, la diversitat i la divergència. I no dèiem que això és a lo que es dedica la mediació? A crear espais d'ordre per aconseguir gestionar intel·ligentment aquestes qüestions que d'altra manera s'acabaran convertint en conflicte. Deixeu-me que doni un pas més endavant, sobretot per provocar el debat posterior. Aquí no m'hi detendré perquè ja s'ha parlat a bastament, però aquest és un exemple perfecte de com la complexitat està present en el dia a dia. Com dimonis podem entendre, si no és des de la complexitat, si tenim alguna possibilitat com a mediadors de crear un cert espai d'ordre, que és el que necessitem per arribar a l'acord, entre proveïdors, accionistes, entitats financeres, treballadors, entitats públiques, possibles inversors interessats en la societat, els clients. Aquesta és una situació d'altíssima complexitat. I què fa un mediador per crear ordre?
Doncs fa tot això. I la llista tampoc és exhaustiva. Realment, quan es va acabar l'espai de la diapositiva vaig deixar de posar coses. És un facilitador relacional, redueix moments de tensió, amb el cara a cara entre les diferents parts, facilita la comunicació entre les parts, ajuda a la formulació de propostes en positiu, ajuda a que les parts reflexionin, genera confiança entre les parts i amb la seva capacitat per sortir-se'n de la situació, per descomptat facilita processos de negociació. Tot això amb la part més relacional de la feina del mediador. Però amb la part més avaluativa, més orientada a tasca, és la persona que vetlla per la possibilitat de l'acord, que en certa manera valora si la tendència és cap a l'acord o no. És una persona que pot vetllar també, pot tenir cura de que els processos siguin legalment impecables. Ha de tenir en compte aspectes com la igualtat entre les parts. Ha d'ajudar que les parts es guanyin la legitimitat. És un filtre, una porta que pot evitar interferències que puguin acabar amb el procés. Pot validar plantejaments innovadors, creatius, que puguin sortir dintre del procés de negociació. Pot, en certa manera, i aquest és un altre tema, ja ho sé, que qüestiona la neutralitat o que pot qüestionar fins i tot la imparcialitat, però pot suggerir vies de treball o vies d'aproximació cap a l'acord. I finalment, i aquí sí que hi ha el qüestionament de la neutralitat i la imparcialitat és absolut, en alguns casos jo crec que pot fins i tot aportar idees per a un acord, portant al límit fins a la frontera el risc de traspassar-la des del punt de vista de la neutralitat i la imparcialitat. Això és el que fa un mediador. Això significa bàsicament crear espais d'ordre, endreçar situacions que d'altra manera es desendreçarien per facilitar o augmentar la probabilitat d'arribar a un acord. Això és el que necessita una societat, un món econòmic caracteritzat per aquestes maneres de gestionar, per aquestes característiques que tenim aquí. Per tant, amb tot això, què estic proposant? Estic proposant que potser, més enllà de ser exclusivament un professional que ajuda a arribar a acords en moments de conflicte, en moments de discrepància, el mediador és quelcom més. Probablement és la persona, o el professional, l'ofici, que millor pot entendre aquestes dinàmiques de complexitat amb el món econòmic actual i no és només un solucionador de conflictes, sinó que, en certa manera, pot ser un previsor, pot tenir una certa tasca de prevenció del conflicte. Per tant, aquí estaríem, de la mateixa manera que per un extrem de la mediació, que estaríem en el món concursal, estem estirant el concepte fins al límit, per l'altre extrem, jo el que estic proposant és estirar-lo també fins al límit i proposar un rol de la mediació que tingui a veure amb la gestió dels processos d'incertesa i de complexitat abans que les coses arribin a el que podríem etiquetar com a conflicte. No és casualitat que algunes de les últimes teories sobre el lideratge casualment parlin del lideratge mediador. I com defineixen el lideratge mediador? El defineixen com a lideratge que té la capacitat d'escoltar les parts, que té la capacitat de convèncer o convidar, si més no, a les parts a compartir un espai de diàleg, des de la certesa que la millor solució possible per la discrepància és la solució acordada, no la solució sobre el paper o teòricament òptima. La complexitat no entén de solucions bones, entén de solucions acordades o de discrepàncies. No existeix la solució bona en una situació d'alta complexitat. Per tant, deixo aquí la possibilitat d'eixamplar el concepte de mediador cap a aquests àmbits de lideratge o de suport als processos de complexitat en el món econòmic actual. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si ens posen les llums, no sé. Doncs jo crec que anem
perfecte de temps, és 8:15 i ara els que som de la generació analògica intentarem connectar-nos amb les seus, però us dono la paraula per si hi ha preguntes o alguna aportació que vulgueu fer, alguna reflexió o algun suggeriment sobre les intervencions que ens han precedit. Algú s'atreveix? Perfecte. El primer i el segon. Si us podeu identificar, jo crec que aniria bé pel conjunt. No? Hola, em dic Carles Quílet i jo sóc advocat. Molt bé. He colat aquí, Benvingut. aquí amb els companys economistes, perquè he rebut una invitació. No, Molt bé. Y yo quería hacer las preguntas a los dos primeros ponentes, porque tienen un punto así jurídico que a ver si me ayudáis a resolver. El primero es, imaginemos una persona natural que había sido autónoma y que en principio y tiene una serie de deudas que provienen de su vida anterior como autónomo, pero ya ha llegado un momento en que deja de ser un autónomo, un profesional, y cuando lleva unos meses como persona civil, dijéramos, en la magnitud de las deudas, las que tiene como persona natural, pero también las que lleva acumuladas como autónomo, le hacen iniciar un acuerdo extrajudicial de pago. Pues la pregunta es, ¿esta persona deberá ir al notario o deberá ir al registrador? Bueno, por mi parte sí que es cierto que es una de las cuestiones que nos hemos planteado, nosotros también, porque desde el principio era, porque además es la primera duda, el requisito subjetivo, lo cumplo o no lo cumplo, y el requisito subjetivo es efectivamente, es en el momento de solicitud, lo reúno o es un requisito por deuda, no un requisito subjetivo de... Al final, yo... siempre me he inclinado por entender que el sistema se debe de ofrecer una flexibilidad y al final es decir, bueno, pues yo quiero ser yo voy a ser lo que quiero ser. Si quiero ser empresario, realmente el concepto de empresario que ofrece la ley concursal en el 231, creo recordar, es muy amplio y se puede llegar a ser empresario de muchas maneras y sobre todo a través de la ampliación que se hace con la remisión a las normas de la legislación de la Seguridad Social. En la página web de la Seguridad Social, si uno busca empresario a efectos de la Seguridad Social, que es lo que dice el precepto, hay muchas posibilidades de ser empresario. Ad hoc. Lo otro, entender que es por deudas, yo me inclinaba a interpretarlo así también, por esa flexibilidad y tratar de facilitar las cosas en el momento en el que la persona natural, no empresario, no podía entrar en el juego del título 10º del acuerdo extrajudicial de pagos. Hoy puede entrar. Con lo cual, al final, es verdad que hay diferencias, pero si al final el final es el 178 bis, es aplicable para los dos. Con lo cual, tampoco es tan importante, pero sí que es verdad que hay diferencias entre ir a un notario, registrador mercantil, y las ha explicado Marisa. No sé si sí, yo, por comentar un poco la parte práctica, a mí el registrador en Salamanca me ha dicho que él estaba dispuesto a admitir todo porque no quería perjudicar a nadie. Y bueno, el hecho de haber intentado la solicitud ya da lugar a una posible solicitud de la exoneración, solo haberla intentado, el acuerdo, o sea, no tiene por qué haberse tramitado ni por qué haberse alcanzado el acuerdo. Entonces, sí que en ese caso el registrador pues perjudicaría en caso de no admitírselo, ¿no? Yo sé que en Madrid un caso que han presentado de persona física empresario, desde mi punto de vista, tiene un bar y está dado de alta como autónomo, no ha sido admitido. Entonces, casi que la práctica nos la van a decir un poco los registradores y bueno, luego cuando haya jurisprudencia pues será... Claro. No ha sido admitido a pesar de no que ha sido admitido, dado de alta como autónomo, autónomo, no ha sido admitido, van a recurrir y se le está efectivamente, y se le está perjudicando, y ahí sí que el 231 lo dice bien claro, autónomo. Sí, entonces se le está perjudicando, van a recurrirlo, pero mientras tanto todas las ejecuciones y todo esto, ¿o qué pasa?
yo he dicho, llévalo al notario, si te lo admite un notario. No sé, es que Ante la tampoco... duda, yo creo que el requisito, aunque es tentador, entenderlo así como decía antes, el requisito del subjetivo, atenderlo a la deuda, al origen de la deuda, es muy tentador. El origen de la deuda es claramente empresarial, ¿no? ¿Por qué vamos a excluirlo, ¿no? Y es verdad que en la práctica pueden suceder muchos casos. El del bar, que lo cierra y un año después Sí, sí, pues no no, está que de altas está en de alta autónomos. Puede que no esté, porque lo normal es que no esté, Sí, para sí, no sí. generarte. Pero ante las dudas al final nos tenemos que ceñir Sí. a la ley, tal vez, Claro. ¿no? Y salvo este caso que comenta Sí, la compañera, que no me lo han entiendo dicho por de qué, Madrid, ¿eh? lo normal sería haberlo tramitado como empresario. Muy bien. Una segunda pregunta tenía, si no, Sí. es un tema completamente distinto. Es cuando hay un deudor que tiene una hipoteca sobre su vivienda, ¿cómo, claro, para poder acceder al beneficio de la exoneración de pago, la ley exige la liquidación de su patrimonio? Bueno, en este caso, si tiene una vivienda hipotecada que no puede liquidar, ¿se entiende cumplido el requisito simplemente intentándolo o cómo funciona? ¿Pero por qué no puede liquidar? ¿Que no puede liquidar la vivienda? ¿Por qué? Bueno, pues porque sale a subasta y nadie se la adjudica. Ah, vale. Vale. ¿Cómo? Es que no acabo de entender. ¿Sale a subasta y pero una subasta antes del inicio de la procesa judicial de pagos o en el momento de liquidación? Como consecuencia del proceso de exoneración de pagos, digo. O sea, ya en el abierto concurso consecutivo y se procede a la liquidación de la vivienda. No veo la razón, si cumple los requisitos del 178 bis. Y yo la duda que se planteaba sobre la vivienda habitual, en caso de persona física, de consumidores, es efectivamente, el concurso es un concurso de liquidación. Lo normal es liquidar todos los bienes. ¿Qué pasa en aquellos casos en que se está pagando la cuota hipotecaria correspondiente? Se debe de liquidar todos los bienes, no deja de ser un activo la vivienda habitual. Es necesario que entre la vivienda habitual y se proceda a su liquidación concursal para poder ir al 178 bis, previo paso por el 176, por la conclusión del concurso. Nosotros consideramos que no, si se están pagando las cuotas hipotecarias, no juega, no entra dentro de los bienes que han de ser realizados en el marco del proceso de concurso consecutivo, a los efectos del 178 bis. Tú puedes seguir pagando tu cuota hipotecaria, si lo puedes hacer, perfecto, y eso no es necesario liquidar. No sé en la práctica qué es lo que te has podido encontrar ahí. Pues todavía estoy en ello. Por las tierras estoy en ello, charras. pero yo lo había leído y estoy encantada de que pueda ser así. Sí, lo había leído en el libro que publicó el juez Seijo. Y así pensaba tramitarlo. Son varios los artículos que yo he leído en ese sentido. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Álvarez, soy titulado mercantil y estas navidades pues me cayó un acuerdo extrajudicial de pagos Enhorabuena. de lotería y tenía El 22 de diciembre o el día 28. 22, un poquitos días antes de Navidad. Y un caso pues muy parecido al compañero, también una señora pues que tiene su hipoteca de su casa, que la va pagando, pero tiene deudas derivadas de una sociedad que tenía antes, que el local no puede pagarlo. El juez ya me ha despejado la duda de la casa, que no tiene que liquidarla, por lo cual es un alivio. Pero yo, si no he entendido mal, usted ha dicho que el acuerdo extrajudicial, bueno, el concurso consecutivo de persona natural lo ve el juzgado de primera instancia. Sí. ¿Es así? Sí. De persona natural no empresario desde el 1 de octubre del 2015. Desde octubre de 2015. Sí. Se modificó la ley orgánica del Poder Judicial y confirió la competencia a los juzgados de primera instancia para la tramitación de concurso de concurso de persona natural, Sí, no empresario. vale. O sea, Para la tramitación de todo concurso de persona natural no empresario, sea consecutivo o no consecutivo. el decanato de... Primera Sí. instancia. Vale. Y primera instancia del partido judicial correspondiente, por normas de competencia territorial. Claro. Si el asunto es en Gabá, es el juzgado de primera instancia de Gabá. Si es el de Martorell, Igualada, etc. Es en Vilanova, pues... Exacto. Vale. Otra preguntita. La reducción del arancel, has comentado que también debe haber cambiado, yo no me he enterado. Yo pensaba que era un 70% y usted ha comentado que era un 50% para persona natural. Para persona natural, empresario. Empresaria. Sí, Persona natural. estaba en la diapositiva que hablaba de la solicitud a través de notario Sí. y luego en la otra solicitud a través de registro mercantil
Y entonces en el de registro mercantil, que pueden ir dos, persona física empresario Sí. y persona jurídica. Sí. Para persona física empresario la reducción es del 50% y para persona jurídica la reducción es del 30%. Y para persona física no Natural, empresaria, 70%. 70. 70%. Y última pregunta. ¿El notario cobra o no cobra por designar al administrador, al mediador? La ley dice que no. Pero todos cobran. A mí no me han... ¿No? Vamos a, La ley dice que no cobran, ¿verdad? Por nombrar al mediador. Pues, Muy bien. muchas gracias. Una altra pregunta? Bona tarda, el meu nom és Josep Singla, vinc de Tarragona, soc advocat de professió i mediador de vocació. Amb l'exposició que ha fet vostè, senyor Conejos, m'ha semblat que deixava una pregunta en l'aire, és a dir, Moltes. els mediadors podem treballar per compte de la Generalitat, que és quan ens designen de la Generalitat des del centre de mediació de dret privat, o perquè ens designen perquè un jutjat ho demana. I en aquest cas sí que venim seqüencialment, i això és així, si no pot ser d'altra manera, a no ser que ens caigui una mediació en la qual, no sé, casualment jo com a advocat hagi intervingut amb una de les parts que en aquest cas per deontologia professional hauria de renunciar. Però, en quant a mediadors, si ens ve a trobar un senyor que truca o una senyora que truca a la porta, podem treballar lliurement i amb les tarifes que volem. No sé si això havia quedat clar o no havia quedat clar. I després hi ha un altre aspecte que potser a algú li pot interessar, és a dir, per exercir de mediació hi ha bàsicament tres grans àmbits. L'àmbit de família, que és el que va començar, de fet n'hi ha quatre. L'àmbit de família, després hi ha l'àmbit civil en general, hi ha l'àmbit mercantil, que aquest per treballar com a mediador mercantil ens ha d'acreditar algun organisme que depengui directament de l'estat espanyol, perquè la Generalitat no té competències en tema mercantil, i després hi ha una mediació molt especialitzada, que és la mediació en l'àmbit penal. Simplement això. Perfecte. Que vull comentar. I tenia una pregunta també estrictament de l'àmbit de la mediació, que és el que ens ocupa avui. Quina diferència hi ha del punt de vista funcional entre el mediador concursal i l'administrador concursal? Perquè tinc la impressió que el mediador concursal no té la protecció, no està imbuït del poder que li dona la seva posició que té l'administrador concursal, i en canvi assumeix molts dels riscos de l'administrador concursal. No sé si he fet bé la pregunta o no. ¿Me la hace a mí? Cualquiera de los dos me va bien. Sí, realmente el mediador concursal hace algunas funciones de administrador, pero está mucho más cercano a un mediador que a un administrador concursal. No interviene, no hay ningún... no está ni en suspensión ni en intervención. O sea, el deudor le trae la documentación, le dice cuáles son sus bienes, pero no se va a ver cuáles son sus bienes, como hace un administrador concursal, no interviene en absoluto. Y bueno, de lo que se trata es de hacer un acuerdo entre las partes. Otra cosa es que después ya se ha nombrado administrador concursal, y entonces ahí sí que hace las labores de administrador, porque en realidad ahora la mayoría de los casos que se dan pues vienen a por el 178 bis, a la exoneración del pasivo, ¿no? Yo creo que esto en el futuro cambiará, que bueno, igual que tendremos que iremos cambiando la mentalidad de las empresas para que los concursos se presenten antes, que el concurso se vea como una herramienta para poder sacar a la empresa de un momento de crisis, ¿no? Y ahora en España se presentan muy tarde, pues ¿qué ocurrirá igual con las personas físicas? Ahora tenemos ahí muchas esperando a la cola que se abriera la puerta, pues porque hay muchas pues que vienen ya con problemas de atrás o problemas de deudas de sociedades y esto, pero una vez que esto se pase, pues
creo que el enfoque será diferente. Y lo mismo ocurrirá con las entidades, que yo ya estoy viendo el cambio. En los primeros casos, las entidades lo que hacían era mandarte un burofax, no estoy de acuerdo con nada, no se había presentado ninguna propuesta ni nada, solamente se había hecho la convocatoria. No estoy de acuerdo de nada, salvo que posteriormente diga lo contrario. Ahora ya no lo mandan tanto, pero al principio lo que hacían era eso. Yo creo que también que el 237, que es el artículo que dice que se les puede subordinar la deuda, hace mucho daño. Entonces, yo creo que sería un artículo a eliminar directamente, porque además es que, bueno, pues si se les puede exonerar del ordinario, también se les va a exonerar del subordinado, salvo que de la liquidación se saque mucho para pagar ordinarios. Es que el castigo no es nada, el castigo es más una amenaza que otra cosa, y creo que hace mucho daño. Pero creo que la mentalidad irá cambiando y que iremos más centrados a la mediación y mucho menos a ser administradores concursales. Molt bé. Hi ha una pregunta aquí davant i després... Buenas tardes. Ramón Farrés, economista. En el concurso consecutivo, ¿cuál es la posición de los juzgados respecto de la petición del administrador concursal de si necesita procurador y abogado o no lo exigen? Bueno, no hemos hablado ni consensuado ninguna postura ni criterio, pero lo que informalmente hemos comentado es la no exigencia. No exigencia. No exigencia. Me parece lo más lógico. Hi ha Gràcies. alguna pregunta més? Pues fem la darrera pregunta. Sí, després d'aquest senyor. Sí, hola, buenas tardes. Soy Eudal Torres, economista administrador concursal. Y también como compañero, un poco antes de Navidades, me tocó una mediación concursal. La pregunta era, ¿esta reducción que hay en los honorarios en la mediación, en el concurso consecutivo, se puede cobrar algo más con los honorarios, se puede cobrar liquidación? Sé que esto era un tema bastante controvertido en tema de administración concursal. Yo, tema de dinero, no sé si Marisa tiene más experiencia que yo sobre estos temas. Vale, muchas gracias. Sí, no están solicitando los honorarios. Bueno, lo que he visto hasta ahora es la verdad es que no recuerdo haber visto alguna petición especial sobre retribución. No sé si las peticiones dirigidas a los juzgados de Salamanca, ¿hay alguna petición o alguna Todavía modificación especial? No tengo resoluciones. ¿No tiene resoluciones y además, de retribución? Bueno, la juez de mercado en Salamanca solo hay mercantil y además es mixto y la juez ha estado un tiempo de baja y van más rápido los juzgados de primera instancia y entonces, bueno, están un poco más perdidos por no haber por ser y retribuciones provisionales no te han... y todavía no hay resoluciones sobre los honorarios. Sí, encara no ho sabem. No sabemos. La darrera... Solo una cosa más que yo quisiera añadir. En la sesión constitutiva de una mediación normal se fijan los honorarios o el cálculo para fijarlos, ¿no? Las bases para el cálculo. Yo creo que en la sesión constitutiva se puede fijar también, de una mediación concursal, es mi opinión, se puede fijar el cálculo o se debe fijar el cálculo para la mediación concursal, que es la que establece la ley, y luego dejar fijado que en caso de concurso consecutivo se cobrarían los honorarios de administrador concursal. Para mí esa es la vía, pero yo todavía no tengo confirmación. Pero bueno, a ver si lo hacemos muchos, y somos muchos, porque desde luego un trabajo profesional hay que cobrarlo. Es que si no, no va a haber mediadores, eso está claro. Si se trabaja sin cobrar, pues tendremos que ir a otra cosa, podremos hacer una ONG y... Que yo recuerde, el único límite es el que establece el 242.2. Sí, pero que dice que no podrá cobrar más que lo que haya establecido en la mediación. Sí, pero no dice se le haya fijado lo busco y lo hablamos. Vale. Se le haya fijado, no recuerdo exactamente, pero bueno, que es en la sesión constitutiva, o sea, en el nombramiento. Se le haya fijado, que no se sabe quién se le haya fijado, quién lo fija, quién se le haya fijado, el notario, el registrador, o sea, que el que se haya fijado en el acta de nombramiento, claro. Creo que viene a decir exactamente
Entonces, bueno, pues en el acta de nombramiento se podrá fijar que se cobren los honorarios de la segunda parte si es que se tiene que tramitar, que todos intentamos que no, lógicamente. O sea, en ninguna mente cabe que no se vaya a cobrar por trabajar. La darrera pregunta. Abans vostè, senyor Conejo, ha parlat de la dificultat que hi ha, que sembla que si és un producte bo, perquè no... Jo els hi diré des de la meva experiència, que fa molts anys que faig de mediador, insisteixo, primera, els actors jurídics no estan massa per la labor, és a dir, diuen els advocats, jo ja medio, i és diferent intentar fer d'amigable el componedor que efectivament facilitar el diàleg entre les persones perquè siguin les mateixes persones que dintre la legalitat trobin la solució. En quant als diners, que això també és molt important, penseu que els mediadors familiars o civils que treballem per la Generalitat cobrem 80 euros per sessió, 80 euros per sessió o 40 per sessió i part, imagineu-vos. I com a màxim en podem fer 6 per resoldre un conflicte. Per tant, podem aspirar a guanyar 360 euros per fer un procés de mediació que pot durar aproximadament unes 7 hores efectives amb les persones que tenen el conflicte i segurament porta un treball com a mínim 10 o 12 hores, 360 euros. Perquè aquest també és un altre factor que també dificulta el fet que hi hagi... És a dir, s'ha de fer pedagogia de la mediació, però no deixa de ser molt vocacional això. És a dir, o ens ho prenem en sèrio o difícilment la gent s'hi guanyarà la vida amb això de la mediació. Molt bé. Si me deja hacer un comentario. Un ejemplo de una mediación de una persona física natural, no tenía vivienda, la tenía de alquiler, solamente tenía un vehículo. La mediación, toda la tramitación de la mediación, la solicitud de concurso y la tramitación del concurso, que ha sido un concurso express, el cálculo eran 36 euros, es lo que he cobrado. 36 euros iba incluido. Era mejor no haberle cobrado nada, pero bueno, eso. Bueno, jo no m'agradaria acabar amb els 36 euros la sessió d'avui. Per tant, es una de las cosas que hay que solucionar. Per tant, agafem optimisme. Jo crec que la presentació que ens ha fet el Lluís Casado de vetllar que això dels mediadors, cada vegada haurem de ser mediadors, i simplement per acabar, per l'hora que és el compromís del col·legi d'estar molt present, de fer actes de divulgació, de millorar la formació, d'ajudar amb els operadors i, si es pot, que jo crec que sí que es podrà, amb el legislador, a que també promoguin d'una forma molt activa per part del poder legislatiu i de les administracions públiques l'ús de la mediació. Moltes gràcies per venir. Us convido a tots els que no esteu apuntats a aquest grup de treball de mediació que ho feu, i perquè jo crec que és també una forma d'anar avançant amb el coneixement i fer que aquesta pràctica professional no ens quedem avui amb els 36 euros, sinó que sigui una activitat professional normal, com pot ser qualsevol altra de professionals, advocats, que hi ha alguns aquí, i d'economistes, que entenc que són la majoria. Moltes gràcies. Hi ha, a qui tingui 10 minutets, una copeta de cava, espero, aquí a la sortida de l'auditori. Moltes gràcies per venir. Pero ahí, el decreto y...